Si controlas la mente de las personas, puedes prolongar una guerra todo el tiempo que quieras. En un principio, este plan funcionó a la perfección para Putin. El Kremlin gozaba de una autoridad absoluta, inquebrantable. No importaba qué tan mal salieran las cosas. La culpa nunca recaía sobre el zar. Siempre había alguien más a quien señalar. Putin era esa cima sagrada a la que la crítica jamás podía alcanzar. Hasta ahora. Hoy, esa autoridad absoluta e inquebrantable se está desmoronando ante nuestros propios ojos. La propia máquina de propaganda de Putin ha girado su cañón directamente hacia él. La gran omertá que el Kremlin ha protegido durante años está siendo quebrada por las mismas élites leales que el propio Putin creó. Comandantes, diputados de la Duma, oligarcas y los personajes televisivos pagados por el Kremlin. Todos están asumiendo la gran derrota. Y esta aceptación ya no es una afirmación de los medios occidentales, ni un rumor susurrado a puerta cerrada. Ahora se transmite directamente en las pantallas controladas por el propio Estado. Mantén los ojos en la pantalla y serás testigo, paso a paso, de cómo esta máquina de lealtad perfecta, construida con las propias manos de Putin, ahora trabaja en su contra, y cómo está derrumbando todo un imperio desde adentro. Todo comenzó con la confesión cargada de desesperación de Maxim Kalashnikov, un ferviente partidario de Putin y conocido propagandista Z. Kalashnikov anunció que los misiles ucranianos Flamingo habían alcanzado la República de Chuvashia en lo más profundo de Rusia. Esto no era una historia rutinaria de violación de fronteras para ser pasada por alto en el noticiero nocturno. ¿Por qué? Porque el ataque a Chuvashia no es simplemente una cuestión de coordenadas. El hecho de que una región a miles de kilómetros de la frontera ucraniana haya sido golpeada significa que el escudo de defensa aérea de Rusia se ha derrumbado de manera oficial. Ya no existe tal cosa como una zona segura dentro del territorio continental ruso. Las élites en Moscú ya no estaban a salvo, ni siquiera en sus propios hogares. Una nueva amenaza en el horizonte lleva las pesadillas de las élites rusas a una dimensión mucho más oscura. El desarrollo que realmente alimentó el pánico llegó con el anuncio que demuestra que Ucrania no solo se defiende, sino que también ha dado un salto tecnológico. El nombre de esa amenaza, FP9. Denis Stillerman, cofundador y diseñador jefe de la empresa ucraniana de defensa Firepoint, apareció ante las cámaras y anunció al mundo que estaban trabajando en este misil balístico de nueva generación, capaz de golpear objetivos en Moscú de manera directa y sin piedad. El FP9 golpeará fácilmente objetivos en Moscú porque tendrá una velocidad de llegada al blanco muy elevada. No necesitamos terminología militar compleja para entender por qué vientos helados recorrieron los pasillos del Kremlin tras ese anuncio. Solo necesitamos observar un hecho técnico simple, desnudo y una matemática básica. Durante años, Rusia ha comercializado sus misiles Iskander ante el mundo como la cúspide de la ingeniería militar. Los misiles Iskander alcanzan una velocidad de aproximadamente 800 metros por segundo. Es una velocidad peligrosa por sí sola. Sin embargo, el diseño de hardware del misil FP9 de Ucrania está diseñado para una velocidad que supera los 1200 metros por segundo. ¿Qué significa esto en el campo de batalla? Significa que los famosos sistemas de defensa aérea S-400 de Putin, que lleva años vendiendo al mundo como un escudo invencible, quedan efectivamente inutilizados. Mientras el escudo militar externo se desmigaja pieza a pieza con los FP9 y los Flamingo, el verdadero gran colapso está ocurriendo por dentro, en las pantallas. No son solo las armas las que mantienen a un régimen en pie, es la máquina de propaganda que convence al pueblo de que esas armas son invencibles. Vladimir Putin ha operado esta máquina a la perfección durante años. Pero hoy, en el tablero de ajedrez global, el eje de aliados de Putin se está desmoronando como un castillo de naipes. Esto está desencadenando una crisis existencial profunda entre la élite rusa. Observemos más de cerca los momentos de transmisión en vivo de Sergei Karnaukov, uno de los personajes televisivos más reconocibles del Kremlin, y comentarista habitual del famoso canal en vivo Solovyov Live. Karnaukov era un hombre que aparecía en el estudio cada tarde durante años, alardeando con gran arrogancia y placer sobre cómo Occidente desaparecería y cuán poderosa era Rusia. Humillaba a sus interlocutores y lanzaba amenazas nucleares, pero de repente se dio cuenta de que sus propios aliados habían sido destruidos, que el frente autoritario en el que confiaban se había derrumbado. Y en televisión en vivo, dejando de lado su arrogancia artificial, formuló con pánico la pregunta peligrosa que jamás se haría normalmente en un canal estatal ruso. ¿Cuándo nos atacarán a nosotros? ¿O acaso ya nos atacaron? Haz una pausa y sopesa
pesa el peso de esa frase. En un canal estatal, el portavoz del régimen admite abiertamente que están siendo atacados. Y continúa. ¿Entendemos que hablar de Irán también es hablar de Rusia? Tengo una pregunta inquietante. ¿Somos los próximos? Karnaukov no está solo. Alexander Dugin, conocido como el ideólogo jefe del mundo ruso y uno de los nombres que moldean la mentalidad de Putin, también confirmó oficialmente esta impotencia. Nuestros aliados están siendo eliminados sistemáticamente uno a uno. Si los guardianes de la revolución e Irán caen, será nuestro turno. El diputado de la Duma Gurb también confirmó amargamente este aislamiento. Es alarmante. Estamos perdiendo a nuestros aliados ante nuestros propios ojos. Primero cayó Venezuela. Ahora los israelíes están quemando completamente a Irán. Nos hemos quedado solos. Moscú está rodeado por fuera, sus aliados destruidos y dentro del alcance de misiles. Este panorama literalmente volvió locos a los ultraístas dentro del país. Los patriotas rusos y los blogueros de guerra han llegado a una sola conclusión: el país está gobernado por traidores. Bueno, yo y mis camaradas, incluidos los de combate, creemos que un grupo de agentes y espías está sentado en los más altos escalones del poder. Esta ira ya no se limita a los estudios de televisión ni a los canales de Telegram. Esta ira se ha hundido directamente en el corazón de los soldados armados en el frente. El régimen de Putin apostó fuertemente para silenciar a la oposición política interna, evitar la difusión de la verdad y ocultar la magnitud de la crisis que se avecina. Decidió ralentizar y bloquear la aplicación Telegram en toda Rusia. Pero olvidaron o ignoraron un hecho monumental. A pesar de su presupuesto de defensa de varios miles de millones, el ejército ruso no cuenta con una red de comunicaciones militares militar e independiente que opere en el campo. Sí, lo escuchaste bien. Los soldados rusos realizan todas las comunicaciones vitales en la zona de operación militar especial, incluidas las coordenadas de artillería y las advertencias de ataques con drones, a través de Telegram, una simple aplicación de mensajería de uso civil. Primero perdieron el acceso a Starlink, ahora les han quitado Telegram. ¿El resultado? Caos total, pánico y muertes innecesarias sobre el terreno. Los soldados quedaron ciegos porque no podían rastrear en tiempo real los ataques de drones ucranianos que se aproximaban. La comunicación entre unidades fue cortada. La situación se salió tanto de control que soldados rusos enmascarados comenzaron a enviar mensajes de video amenazantes directamente a Putin y al Kremlin. Escucha atentamente estas palabras. El hecho de que ahora quieran quitarnos esta herramienta... Bien, quien siembra vientos, recoge tempestades. El diputado de la Duma estatal, Sergei Mironov, tomando partido con los soldados, llamó abiertamente idiotas a los funcionarios estatales que ralentizaron Telegram. ¿Quién está ralentizando Telegram? Vayan al frente, únanse a la OEM. ¿Qué están haciendo? Idiotas. Llamo a las cosas por su nombre propio. Son idiotas. El diputado Zurablev admitió que esta ralentización beneficiaba directamente a la OTAN y asestaba un golpe a la lucha de Rusia. El portavoz de Putin, Peskov, intentó desesperadamente salvar la situación, balbuceando que la comunicación en la línea del frente a través de Telegram ya debería ser imposible. Esta situación está avivando la ira de los soldados hacia el mando central. ¿Por qué están tan enfadados los soldados con el mando central? Porque la estructura de mando cortó su conexión con la realidad del frente hace años. Los soldados han perdido toda confianza en sus generales. Recuerda, anteriormente, el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, apareció ante las cámaras y afirmó que Kupiansk había sido capturada. Sin embargo, en ese momento, los soldados rusos estaban a kilómetros de esa ciudad, y los analistas independientes expusieron inmediatamente esta mentira. Los soldados en el frente saben muy bien cómo sus comandantes fabrican victorias imaginarias para ganarse el favor de Moscú, y cómo los abandonan a su muerte. Y hoy, los soldados rusos están más cerca de la muerte. Esta confesión del capitán de reserva ruso, Maxim Kleimov, es un cuadro fiel del frente. Nos chocamos contra un muro. No podemos ver nada más allá de distancias cortas. Mientras tanto, la respuesta que llega de allá es muy efectiva. Los suministros para los combatientes en el frente se entregan literalmente gota a gota. La situación no es así solo en tierra. La famosa armada, considerada dueña del Mar Negro, ha sido empujada de regreso a las bahías. Como lo expresa el periodista militar ruso Yuri Kotenok, no pueden hacer nada más que esconderse. Los generales mienten, el ejército no tiene logística, la armada se esconde y el Estado está cegando deliberadamente a los soldados al cerrar la red de comunicaciones que ellos mismos establecieron para sobrevivir.
Pero la ira de los soldados no es el único problema del Kremlin, porque quienes se supone que deben financiar esta guerra, es decir, los oligarcas, también se han dado cuenta de que están siendo desplumados y han levantado la bandera de la rebelión. Oleg Deripaska, uno de los oligarcas más poderosos, ricos y en su momento más cercanos al Kremlin de Rusia, rompió su silencio de años con un estallido de ira sin precedentes. Deripaska no se limitó a criticar las tasas de interés del Banco Central, apuntó directamente a la gestión de guerra de Putin, a su visión económica y al futuro de todo un país. En su mensaje original publicado en su canal oficial de Telegram, aunque rápidamente suavizado con declaraciones conciliadoras por miedo, Deripaska firmó oficialmente la sentencia de muerte del sistema. Estamos malgastando tontamente todo lo que fue movilizado con esfuerzos tan arduos y persistentes en 2022 y 2023. Se está llevando a cabo un experimento sumamente primitivo, y este experimento terminará gloriosamente con la quiebra de miles de empresas y negocios que podrían estar trabajando para el bien de nuestro país elegido por Dios. Nótese el peso de estas palabras. Un multimillonario ruso está llamando a la política estatal de Putin un derroche estúpido y un experimento primitivo. Deripaska declara que observa impotente el colapso del sueño de Putin de una URSS 2.0. Se rebela contra las catastróficas tasas de interés impuestas por los bancos estatales y el rublo sobrevaluado de manera absolutamente absurda. Señala que todos en el mundo empresarial comparten esta opinión. Y formula la pregunta crucial que resuena por los pasillos del Kremlin. ¿Dónde están las personas inteligentes? ¿Por qué esta gente está enloqueciendo de repente? Porque el Estado está robando despiadadamente a sus propios empresarios para mantenerse a flote. Los negocios han perdido completamente su confianza en el Estado. Alexander Shokin, presidente de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, le habló directamente a la cara de Putin diciendo: «Ya no te creemos». Vladimir Putin había prometido repetidamente en el Consejo de Desarrollo Estratégico en diciembre que el aumento del IVA sería temporal. Sin embargo, debido a los billones de rublos devorados por la guerra, el Ministerio de Finanzas elevó permanentemente el IVA al 22% para financiar al ejército. Shokin pintó un panorama increíblemente sombrío en el foro fiscal, declarando que el vínculo de confianza había sido roto. A pesar de la declaración del presidente Putin, el 40% de las empresas espera que la carga fiscal aumente aún más en los próximos 5 años. Esto no es solo un problema de IVA, es una operación de desmantelamiento sistemático. El impuesto de sociedades está aumentando, el impuesto minero está aumentando, pero el problema real son los cientos de nuevos pagos no tributarios que ni siquiera pueden nombrar. Las multas por impacto ambiental se han multiplicado cientos, incluso miles de veces. Se han introducido nuevas tarifas para la publicidad en línea. El ex viceministro de Finanzas, Sergei Shatalov, compara esta situación con los caóticos días de libertad fiscal de finales de los años 90. Los maestros del dinero emiten advertencias claras. Vladimir Rashevsky, presidente del Comité Fiscal de la RSPP, hace un diagnóstico muy preciso. Señala que el déficit presupuestario ha aumentado en más de 2,5 billones de rublos y que las altas tasas de interés han drenado otros 1,5 a 2,0 billones de rublos del tesoro. Continuar con la política actual representa una amenaza para detener completamente el proceso de inversión en Rusia. Mientras las paredes del palacio resuenan con la rebelión de los oligarcas, confesiones mucho más concretas y destructivas comienzan a emerger desde el interior de la política, desde el propio Parlamento del Kremlin y los gobiernos locales. Mientras los oligarcas se preocupan por sus inversiones en miles de millones, los políticos enfrentan un problema mucho más peligroso que Putin no puede manejar: las personas en las calles, cuyos hogares han sido destruidos. El costo de la guerra ha alcanzado ahora proporciones tan enormes que los servicios locales y las funciones básicas del Estado se han detenido. Andrei Gurf, miembro de la Duma del Estado ruso y general retirado, siempre ha sido representante del ala ultranacionalista y belicista, pero ni siquiera él puede ocultar la verdad. En su discurso ante la Duma, admitió que las arcas del Estado están vacías con estas palabras reveladoras: «Hoy, el presupuesto es insuficiente. Tenemos un enorme déficit presupuestario. Dicen que todo está bien, que los ingresos son sólidos, pero miren el tamaño del déficit. Está claro que no hay suficiente dinero». Gurf no solo habló del déficit presupuestario, reveló una dolorosa verdad que afecta directamente a la gente. El Programa Federal de Vivienda de Emergencia ha sido suspendido. ¿Sabes lo que eso significa? En el gélido frío de Rusia, los hogares de las personas que viven en viejos edificios soviéticos no serán renovados porque todo el dinero se destina a misiles y pérdidas en el frente. Pero la fractura política no se
limitó a confesiones presupuestarias. El mayor tabú fue destrozado en un consejo local. En la Duma local de la región de Samara de Rusia, el político de 69 años, Grigori Yeremayev, pronunció la frase que nadie se había atrevido a decir en voz alta durante años. Dirigiéndose a sus colegas diputados, los instó a compartir la responsabilidad con Putin por el fracaso de la operación militar especial y exigió que la guerra fuera detenida de inmediato, declarando que había alcanzado un punto insoportable. Esto no es solo una queja, es un punto de inflexión. En un estado policial como Rusia, el hecho de que un político local haya salido y abiertamente llamado a la guerra un fracaso y culpado directamente a Vladimir Putin por ello, es la señal más clara de que la barrera del miedo ha sido completamente derribada. Arriba, los oligarcas dicen que están siendo robados. En el medio, los políticos admiten que las arcas están vacías. Y en la base, los miembros del consejo local están culpando claramente a Putin. ¿Por qué todas las flechas de la crítica se han vuelto de repente hacia Putin? Porque el sistema que Putin construyó se basaba en el gobierno de un solo hombre. Durante 20 años se atribuyó el mérito de todos los éxitos, el crecimiento económico y el poder militar. Por lo tanto, la factura del colapso multifacético de hoy, la pérdida de aliados, el canibalismo económico y la ceguera en el frente se está enviando naturalmente directamente a él. Los oligarcas ven cómo se derrite su dinero, los soldados ven la incompetencia en el frente y los ideólogos ven el cerco geopolítico de Rusia como resultado de las decisiones personales de Putin, no del sistema. Por eso la famosa omertá ha sido rota. ¿Es esta situación el presagio de un levantamiento interno, de una revolución? Sí, es el proceso de fermentación de una revolución potencial. El levantamiento de Wagner liderado por Prigozhin ya nos mostró cuán frágil es el sistema. Sin embargo, no podemos decir que una revolución ocurrirá en un futuro próximo, porque los mecanismos de purga al estilo KGB del Kremlin y los mecanismos del miedo siguen en su lugar. Están arrestando exgenerales e intentando controlar los medios. Pero una vez que el muro del miedo se rompe, no puedes reconstruirlo con las mismas piedras. Esta fractura entre las élites y el profundo descontento entre la gente, especialmente ante las críticas elecciones a la Duma de 2026, es una debilidad política fatal para Putin. ¿Qué puede hacer Putin ahora? Puede arrestar a los oligarcas que lo critican, cerrar Telegram a cualquier precio, imponer nuevas sanciones, pero no puedes ganar una guerra cegando a tus propios soldados y robando a tus propios inversores. Esto solo acelera el colapso económico y militar. Puede buscar un alto al fuego inmediato declarando: hemos alcanzado nuestros objetivos, pero no hay victoria a la vista. Los ultraístas y los blogueros Z verán una paz sin victoria como una traición descarada y lo acusarán de debilidad. Podría declarar una movilización total para mantener el control o aumentar las amenazas asimétricas. Pero esta jugada traería consigo el fin del experimento primitivo. El propio Deripaska mencionó que destruiría completamente lo que queda de la economía civil y empujaría a la hasta ahora silenciosa población en masa a las calles. Como dijo una vez el exdirector de la CIA, William Burns, Putin siempre está jugando con el tiempo, pero el tiempo ya no está del lado de Putin. El presidente ruso observa con sus propios ojos cómo cada engranaje de la impecable máquina dictatorial que construyó a lo largo de 20 años se rompe uno a uno con un fuerte estrépito. La autoridad absoluta está siendo aplastada bajo el peso de la crisis que ella misma creó, y esta vez la factura se está enviando a la cima misma del palacio. El viento ya ha sido sembrado en Rusia. Ahora es el momento de observar cómo se acerca el huracán. Entonces, ¿qué piensas sobre estos eventos? No olvides compartir tus comentarios abajo, suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle like a nuestro video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo análisis en profundidad presentado por TGN.